This video is brought to you by the Agricultural Worker Project of Southern Minnesota Regional Legal Services. The Agricultural Worker Project provides free and confidential civil legal aid and legal education to agricultural workers in all parts of Minnesota and North Dakota. Este video es traído a usted por el Proyecto para Trabajadores Agrícolas de Servicios Regionales Legales del Sur de Minnesota. Nuestra organización proporciona asistencia legal civil que es gratuita y confidencial. También proveemos educación legal a los trabajadores agrícolas en todas las partes de Minnesota y Dakota del Norte. In this presentation, you are invited to imagine that you are an H2A visa or a migrant worker. Please note that when you hear the word you, it refers to you as a real or imaginary H2A or migrant worker. You have the right to safe and sanitary housing. You will be shown photos of different living situations and questions to help you understand your housing rights. Knowing these rights can help you to stay safe and healthy. En esta presentación, quiero que los miradores imaginen que son trabajadores con visa H2A o migrantes, si no está uno de ellos. Yo voy a usar tú o usted en este slideshow con unas preguntas interactivas. Usted tiene derecho a una vivienda segura y sanitaria. Compartiré con ustedes unas fotos de diferentes situaciones de vivienda. Conocer sus derechos de vivienda puede ayudarle a mantenerse seguro y saludable. Imagine that you just arrived at your housing. You walk into a bedroom to put your bags down. Which of these photos shows an inadequate sleeping arrangement? Imagínese que acaba de llegar a su vivienda. Entras en una habitación para dejar las maletas. ¿Cuál de estas fotos es de una disposición inadecuada para dormir? If you said either of these photos, you are correct. For housing provided to H2A and migrant workers, and for housing that is rented by migrant workers, beds must be elevated off the floor. Si contestó con estas fotos, tiene razón. Para la vivienda de H2A o migrante y para las viviendas alquiladas por los trabajadores migrantes, las camas no deben estar en el suelo. Imagine that you are walking through common living areas. You see some insects and rodents and consider cleaning up to get rid of the pests. Which of these photos shows a sanitary living area? Imagina que estás caminando por otras partes de la vivienda. Ves algunos insectos y roedores. Piensas en limpiar y deshacerse de las plagas tú mismo. ¿Cuál de estas fotos muestra un área de vida sanitaria? Housing should be free of insects and rodents. Landlords must provide durable, clean trash cans with lids that keep out flies and rodents, and effective measures to prevent infestations of rodents, pests, insects, roaches, etc. If comfortable, you may want to notify your landlord, whether that be your employer or another individual or agency. Another option is to contact the Agricultural Worker Project for help filing a housing complaint. Our number is 1-800-652-9733. La vivienda debe ser libre de insectos y roedores. Un casero se debe proporcionar botes de basura duraderos y limpios con tapas que alejan a las moscas y roedores y medidas eficaces para prevenir infestaciones de roedores, plagas, insectos, cucarachas, etc. Si se siente cómodo, es posible que desee notificar a su casero, ya sea su empleador u otra persona o agencia. Otra opción es ponerse en contacto con nosotros para ayudar a presentar una queja de vivienda. Nuestro número de teléfono es 1-800-652-9733. You go into the kitchen to cook a meal. Which photo shows an adequate kitchen? Entras en la cocina para hacer una comida. ¿Qué foto muestra una cocina adecuada? Kitchens must have adequate space or equipment for food storage and cooking, including refrigeration. Las cocinas deben tener un espacio o equipo adecuado
para el almacenamiento y la cocción de alimentos, incluida la refrigeración. Only being provided a microwave for cooking is not sufficient. You must receive a place to store food as well, such as a refrigerator. Solo recibir un microondas para cocinar no es suficiente. También debe recibir un lugar para almacenar alimentos como un refrigerador. Sometimes, multiple workers will be housed together. There may be few workers or many workers. Which situation seems overcrowded to you? A veces, varios trabajadores se alojarán juntos. Puede haber unos pocos trabajadores o muchos trabajadores. ¿Qué situación le parece superpoblada? There are laws that require a specific number of square feet per person. If your space seems overcrowded, you may contact us. Our phone number is here once again for your reference. Existen leyes que garantizan un número específico de pies cuadrados por persona. Si la vivienda parece abarrotada, puede contactarnos. Nuestro número está acá otra vez. You go to look out a window. Should window screens be ripped? Vas a mirar por una de las ventanas. ¿Deben ser rasgados los mosquiteros de las ventanas? No. Window screens in housing should not have rips or holes. No. Los mosquiteros de las ventanas en las viviendas no deben tener rasgaduras o huecos. Some people choose to perform agricultural work during cold months. Which of the photos shows an inadequate temperature inside your housing? Algunas personas trabajan en las granjas por el invierno. ¿Cuál de las fotos muestra una temperatura inadecuada? You should be provided with adequate heating in the housing during cold weather. If the thermostat is broken, ask your employer or landlord to fix it. If they refuse, you can contact the Agricultural Worker Project to file a housing complaint. Our number is 1-800-652-9733. Debe ser calefacción disponible durante bajas temperaturas. Si el termostato está roto, comuníqueselo a su empleador o casero para que lo arregle. Si se niegan a solucionarlo, puede tomar más medidas como comunicarse con nosotros, el proyecto para trabajadores agrícolas, al 1-800-652-9733 para presentar una queja de la vivienda. This video shares some housing rights, but not all of them. If you have additional questions or comments, you may contact the Agricultural Worker Project at 1-800-652-9733. We assist agricultural workers that have worked or currently work in Minnesota and North Dakota. Our services are free and always confidential. Este video comparte algunos derechos de vivienda, pero no todos. Si tiene preguntas o comentarios adicionales, puede comunicarse con el proyecto para trabajadores agrícolas al 1-800-652-9733. Ayudamos a los trabajadores agrícolas que han trabajado o trabajan en Minnesota y Dakota del Norte. Nuestros servicios son gratuitos y siempre confidenciales.